Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar. El podcast que no sabías que necesitabas. Para ser honestos, el podcast de AFI. Bienvenidos a un episodio más de Para ser honestos. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque esta temporada nos ha permitido tener nuevas amistades, conocer a nuevos talentos. Y hoy tenemos un talento nacional, del cual estamos muy orgullosos. Es Ana Gabriela Lavallén. Hoy vamos a hablar del peligro de las pantallas, el peligro de los dispositivos en nuestros hijos, pero también cómo se ha perdido la capacidad de asombro en ellos y cómo podemos recuperarla. ¿Y por qué decimos que es del mejor talento que podamos tener aquí en cabina? Porque Ana Gabriela no solamente es una madre joven que vive esto en carne propia, no solamente en la teoría, que eso es muy importante. Es también maestra preprimaria, está especializada en diferentes países como Budapest y sus especializaciones son en distintas áreas, como por ejemplo pedagogía, modelos educativos alternativos, educación a través del juego, filosofía picleriana. No sé si lo dije bien, Ana Gabriela, ¿lo dije bien? Está bien. Como politóloga hoy estoy aprendiendo mucho. Okay. Y por si eso fuera poco, también es fundadora de Smarties Espacio Infantil, de Voyage Academy e Infancia Integral. Les vamos a dejar los links a sus redes sociales aquí abajo en la descripción para que puedan seguirla y compartir su contenido. Así que bienvenida, Ana Gabriela. Gracias por estar aquí en Para Ser Honestos. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad que un verdadero honor poder compartir contigo y pues la comunidad que han construido hasta el día de hoy. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Y te quiero contar rápidamente, Ana Gabriela, por qué empezamos. Te digo Gaby, te digo Ana Gabriela. Gaby está bien. ¿Te gusta? Gaby, Bueno, Gaby está bien. Muy formal. Ajá. Muy mamá me sentí. Pues mira, te quiero contar a ti y a nuestra audiencia cómo empezamos nosotros en este tema de la tecnología. Nosotros ya desde hace, tenemos 15 años como organización, pero hace más o menos unos 8 años empezamos a luchar en contra de la industria de la pornografía. Y vas a decir, uy, esta mujer, ¿por qué me está hablando de un tema tan grueso en un episodio? Empezamos a darnos cuenta que queríamos nosotros prevenir abusos infantiles, por ejemplo. Queríamos ayudar a los padres de familia a prevenir la trata de personas. ¿Y cuál era la raíz, el problema raíz? La industria de la pornografía, ¿no? La adicción a la pornografía, la industria de la pornografía. Y entonces empezamos a meternos cada vez más en el tema de cómo utilizar las pantallas responsablemente, por decirlo de alguna forma, qué filtros poder utilizar, cómo explicarle a los padres de familia, porque hay una brecha generacional de conocimiento, ¿no? Sí. Los padres, por ejemplo, de la generación X, lo que entienden por pornografía no es lo que nosotros, porque creo que tú eres millennial como millennial, yo, ¿verdad? Soy muy millennial. Bien, orgullosamente millennial. Buenos referentes millennials. Bueno, que nosotros los padres millennials tenemos o tuvimos acceso a pornografía y lo que la generación alfa se llama la de ahora, ¿no? Los es chiquitos. X o alfa, no sé, pero X, bueno, entre X y alfa. Son como mis hermanos y alfa son como nuestros hijos, okay. Creo yo. Que lo que las siguientes generaciones tienen acceso como pornografía, ¿no? Entonces empezamos a meternos más en estos temas y nos dimos cuenta que más allá de este tema puntual contra el que nosotros luchamos, había también muchas implicaciones del uso de la tecnología, había implicaciones en el cerebro, en la neuroplasticidad, que también se ve mucho en la lucha contra la pornografía, pero también en los hábitos de estudio, en la concentración, en la memoria. Y entonces empezamos a buscar especialistas como tú para que nos pudieran ayudar y aportar. Nosotros tenemos una escuela para padres, damos mucha formación y entonces a veces teníamos un poquito la pata coja en esa parte y los especialistas como tú que se han acercado con nosotros y que ahora son nuestros colegas, nuestros amigos, nos han ayudado en esta parte, ¿no? Pero siempre está la pregunta incómoda y es, ¿podemos usar pantallas en familia? Y entonces la idea de hoy de este episodio es resolver esa duda. Pero antes de llegar a la duda peluda, quiero que nos cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia, tanto como madre como profesional, con el tema de las pantallas. ¿Cómo ha sido en los niños? En los niños, sí. Bueno, yo tengo una hija de 4 años y entonces pues he pasado toda esta etapa cuando uno pues está, a todos los papás creo que nos pasa, ¿verdad? Quedamos embarazados y estamos buscando toda la mejor información, todo lo que podemos, decimos no, yo a mi hijo jamás le voy a poner pantallas, eso es un cero no. Desde lo que yo hago pues tenía muchísima información y para mí era esto no va a pasar, ¿verdad? Y luego pues me encuentro en realidad de ser mamá y siempre me encanta empezar con este ejemplo de ser mamá porque es donde yo puedo entonces empatizar con aquellas familias que me dicen, bueno, Gaby, pero entonces si no hago eso, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque las pantallas han llegado a nuestra vida de una forma tan invasiva que a veces dejamos de ver que hay otros recursos que tenemos. Pero dejando eso a un lado, los efectos que hemos visto nosotros en los niños, yo te puedo decir que hay un pre y un post
pandemia, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre mencionarlo porque sí nos hemos dado cuenta cómo la pandemia vino a introducir de forma más fuerte el tema de las pantallas y cómo ha afectado el desarrollo global y general de los niños, ¿verdad? Y cuando decimos global o general, me refiero a que en diferentes áreas y que sí lo vemos marcado ya por generaciones. Yo estoy segura que aquí en 10 años, 15, 20 años, vamos a seguir viendo las consecuencias que tiene el uso de las pantallas a edades tan pequeñas, porque claro, tenías a muchas familias trabajando en casa, conectándose al home office, conectándose ahí a la reunión que tenían que hacer, y entonces, ¿qué hacían, verdad? Le pongo la tele, le doy la tablet, le doy el celular con tal de tener ese tiempo, y muchas veces esos tiempos no eran tiempos que son recomendados ni que pues ayudaban a nuestros hijos a desarrollarse de mejor forma. Entonces, de las cosas que hemos podido ver como institución como tal, ¿verdad? Es, por ejemplo, algunos atrasos en el lenguaje, esto creo que podría ser lo más fuerte, en el tema de que los niños están adquiriendo un lenguaje de una forma mucho más tardía y no necesariamente con lo que buscamos de la comunicación, el lenguaje, que es esta conversación uno a uno, sino más que tú los ves como algunas veces interactuando como que fueran caricatura, ¿verdad? Que tienen estas conversaciones que no muy tienen sentido con lo que está pasando y esto pues me está diciendo a mí que no hay un buen desarrollo del lenguaje. Y una de las cosas principales que te podría decir que podemos ver es en la necesidad de tener este placer inmediato, ¿verdad? Vemos que hay niños que tienen poca tolerancia a la frustración, que tienen poca capacidad de esperar, que tienen poca paciencia, que tienen poca atención. Y sí lo vemos directamente relacionado con el uso de las pantallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nuestro cerebro siempre va a buscar como esta recompensa y hay como ciertas vías o ciertas, y por eso le digo, las pantallas sí cambian como la química cerebral. Si yo estoy hablando de más, tú me vas a ir diciendo, porque a mí esto me encanta, así que hablo y hablo. Pero ahora como que alteran la química cerebral con este sistema de recompensa, porque está este sistema dopaminérgico y el sistema serotinérgico. Estos son pues hormonas que nuestros cerebros van segregando y para que funcione y tengamos un desarrollo adecuado, ambas tienen que funcionar como en algún equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un niño pequeño o a un niño frente a una pantalla mucho tiempo? Este sistema de recompensa o este sistema dopaminérgico se está activando y entonces lo que el niño aprende es que yo necesito una... ¿cómo decirte esto? Como una sensación de placer o una sensación de inmediatez que esté pasando ya, ¿verdad? Pierdo esa capacidad de espera, pierdo esa capacidad de tener esa paciencia para que pueda yo como terminar de ejecutar algo que estoy haciendo. Y usualmente es un estímulo también más grande, ¿cierto? Que no Claro. es lo mismo el placer que te genera, o sea, en cuanto a dopamina, jugar fútbol o nadar o, no sé, correr en el parque, que estar viendo X caricatura o una serie en Netflix, ¿cierto? Correcto. Realmente las experiencias de la vida cotidiana, ¿verdad? Son las experiencias a las que tendríamos que tener mucho más acceso, porque son mucho más lentas, no hay un sentido de inmediatez, no hay tampoco una sensación de que puedo cambiar, o sea, tengo que empezar algo y lo tengo que terminar, ¿verdad? Como para poder llegar a esa recompensa. Lo que pasa con las pantallas es que la recompensa está ahí, porque esa señal, digamos, el desarrollo del niño el cerebro del niño se va a desarrollar a través del movimiento y la luz. Nuestros cerebros buscan movimiento y luz todo el tiempo. Y entonces, si constantemente yo tengo acceso a esto que es una pantalla, que es movimiento y luz, entonces estoy teniendo esos subidones de forma muy rápida y muy constante, sin ese esfuerzo que requiero para poder descargar esa dopamina que dice, "Ah, logré esto, ¿verdad? O sea, o descubrí esto, me encantó poderlo hacer de esta forma". No tenemos ese proceso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Como es de forma inmediata, pierdo esa capacidad, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, ahora que comentas el tema de la pandemia, yo te quiero Ujú, contar una anécdota personal, porque lo dijiste y a mí me hizo clic. Nosotros, pues tenemos 2 hijos, no voy a decir hijos en general, no te voy a decir si son hombres o mujeres, después te digo, ok, ok, pero públicamente no lo voy a decir. ok. Y entonces, digamos, a nuestro hijo grande estaba en preprimaria, Ujú, iban a hacer el segundo y entonces dijimos, bueno, metámoslo a preprimaria, que era un horario pequeño y tenía, bueno, en fin. A los 2 meses de estar asistiendo nos cierran el país, ¿no? ujú, Porque ujú. evidentemente vino la pandemia. Y nosotros teníamos política 0 pantallas, o sea, Ok, 0 pantallas desde los 0 meses y ahí tenía 4 años. ok, No, 2 años, casi 3 años, ok. casi 3 años. Tuvimos que empezar pantallas porque evidentemente el colegio se pasó a homeschool. Y Ujú, la duda era, bueno, pues esto es una anécdota personal, ¿no? La duda era, bueno, lo saco del colegio y digo, saber hasta cuánto va a durar esto y vemos cuándo lo metemos, o le enseñamos a enfrentar pues las situaciones difíciles, pero con la consecuencia de introducir pantallas. Claro, no era pantallas para ver Peppa Pig o qué sé yo, sino era pantalla para el colegio, pero quiera que no, era la luz y todo lo que estamos hablando. Tomamos la decisión, que yo no sé si fue la correcta, de continuar en el colegio y usar las pantallas para el homeschool. Fue hiper difícil porque evidentemente
él no estaba acostumbrado a utilizar pantallas. Las maestras se hacían un queso. Yo la verdad es que las admiro mucho porque en pandemia fue súper difícil, especialmente en preprimaria, pero nosotros también apoyábamos, ¿verdad? Con los juegos, con las actividades. Pero sí, a partir de ese momento, evidentemente, rompimos la regla de no pantallas, aunque era específicamente para esa tarea. No te digo que vi un cambio como fehaciente en cuanto a cuando ya les estás dando pantallas y están constantemente, pero sí abrimos una puerta que quizás no hubiésemos abierto antes. Entonces la pandemia sí fue un antes y después, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, que digamos, quitando de lado, bueno, no quitamos de lado el momento de la pandemia, pero a partir de ahora que estamos en un mundo post-pandemia y que ya vivimos ese trauma colectivo, ¿qué implicaciones puede haber entonces para las dinámicas familiares en cuanto a niños, adolescentes, por ya introducir el uso de pantallas de todos? Porque a veces hablamos de no darle las pantallas a los niños, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos quitándole el tiempo a nuestros hijos porque estamos utilizando las pantallas, ¿no? Sí. Y con la excusa de que necesito trabajar, pero de repente me mandan un mensaje en Instagram y entonces empiezo a scrollear el Instagram y se me fueron 45 minutos con los que yo pude haber estado compartiendo con mi hijo, enseñando, haciendo tareas, jugando, lo que fuera, por estar viendo el Instagram con la excusa que empecé viendo el trabajo. O sea, también los papás hemos cometido ese error. Y yo soy la primera, ¿verdad? Me da culpa y me meto en cosas que tengo que hacer, mandar correos y demás, y se me va el tiempo sin que nos demos cuenta porque se va como agua el tiempo utilizando pantallas. Entonces, ¿qué implicaciones has visto tú en las dinámicas familiares? Bueno, digamos, empezando por esta parte de la culpa, yo creo que es importante que de todo lo que hablemos el día de hoy, la situación sea dejar la culpa a un lado y es como hacerme responsable, ¿verdad? A partir de que tengo esta información, entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Lo que hice antes ya pasó, ¿verdad? Pero a partir de hoy puedo tomar nuevas decisiones para poder pues mejorar y ayudar al desarrollo de mi hijo. Primero que nada hay que ver realmente cuánto tiempo están expuestos nuestros hijos a pantallas, porque ¿qué es lo que pasa? Después de la pandemia también sucede que como instituciones, pues muchas nos vemos en la necesidad de decir qué hacemos, ¿verdad? Nosotros como institución, pues decidimos no hacer clases virtuales por un tema justo de que no queríamos que nuestros niños se expusieran, pero sabemos que muchos colegios lo hicieron porque ¿qué más hacíamos, verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Muchas instituciones quedaron hasta el día de hoy también con el uso del recurso de la pantalla como algo que ya está instaurado. Entonces tenemos que pensar como familia que primero que nada probablemente mi hijo está teniendo acceso de pantalla en el colegio, o sea, ya hay un uso de pantalla en el colegio, de ahí están aprendiendo a leer, que hacen estos ejercicios educativos, que hacen estas plataformas educativas, que es otro tema totalmente, pero entonces ya están teniendo exposición a estas pantallas y encima, si entonces llega a casa y si la institución también es de estas instituciones que me van a dejar tareas, que tengo que hacer pantallas, pues le sumo ese tema a las pantallas. Y si después de eso, como relax, mi hijo quiere ver un programa o quiere usar la tablet, quiere jugar un videojuego y demás, pues realmente medir cuánto tiempo real está pasando este niño frente a una pantalla y a partir de ahí pues ir tomando decisiones. Respecto al ambiente o al tema familiar, ¿qué es lo que pasa? Un niño que está todo el tiempo enfrente de pantallas o un adulto que está frente a una pantalla es un ser humano que está desconectado con la realidad. Tú te sumerges tanto en lo que estás viendo, te concentras tanto en lo que estás viendo y creo que con tus hijos te ha pasado que se están viendo tele y tú dices, ¿verdad, sutanito? Y ni te voltea a ver. O mamá, y tú estás así como, ay, ¿qué pasó? Lleva 5 minutos diciendo mamá. Entonces, primero es una sensación de desconexión y que cuando nuestros hijos están pequeños, es a veces, ¿verdad? Como que necesitamos o decimos, ay, necesito desconectarme un ratitito porque es como muy agobiante porque el niño necesita mucho de nosotros, pero es importante entender de que lo que yo estoy cultivando el día de hoy, esa desconexión que yo estoy teniendo en familia, es la desconexión a la cual mis hijos se van a acostumbrar, a la cual como yo mamá me voy a acostumbrar y más adelante cuando llega esta fase de la preadolescencia, adolescencia, que bueno, ya preadolescencia es un término que no se utiliza, pero adolescencia y demás, ¿cómo voy a tener yo o cómo voy a querer o esperar yo que haya un nivel de comunicación fluida, un nivel de conexión como familia si yo no sembré eso en la primera infancia? Entonces, la primera repercusión que yo te podría decir es esto, ¿verdad? Esa falta y esa desconexión. Más aún cuando te digo, los niños tienen tanto tiempo en pantallas y encima llega el fin de semana, nos vamos al restaurante y yo en el restaurante lo que digo es como, ay, quiero comer en paz, que vea la tablet, ¿verdad? Y entonces cuando mis hijos tengan problemas en serio, que ahorita pues de chiquitos igual los tienen, pero yo quiero que me hable, ese adolescente no me va a hablar. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado que no hay un nivel de comunicación. Entonces siempre tener presente
que lo que yo quiero sembrar, lo que yo quiero tener como cosecha con mi hijo, es algo que tengo que sembrar con mucho esfuerzo desde la primera infancia. Luego tú mencionabas algo muy importante y son pues estos acuerdos familiares, que yo creo que estos deberían de existir en todas las familias. Una de las herramientas más poderosas para medir el tiempo de pantallas y para que haya una concesión entre mi familia es la información. El que yo pueda acercarme a mi hijo, dependiendo de la edad que tenga, y explicarle. Si tú ves tanta pantalla, esto pasa en tu cerebro, esto pasa en tu vista, ¿verdad? Esto pasa, pero claro, ser congruente con el mensaje que yo le estoy dando, porque esto mismo que te estoy diciendo que pase. Por ejemplo, en mi casa una regla es, no hay pantallas 3 horas antes de dormir. Entonces, antes de dormir, no puedes ver pantallas por 3 horas. Pero eso no quiere decir que yo todo el tiempo me esfuerzo mucho por hacerlo. Entonces no quiere decir que esas 3 horas antes de que yo me vaya a dormir no estoy viendo. Entonces mis hijos van a aprender también por el ejemplo y creo yo que esas concesiones, esos acuerdos tienen que ser realmente justos para todos. Entonces puede ser que yo necesite atender cosas del trabajo, pero entonces yo puedo explicarle a mi hijo, yo voy a usar el teléfono para responder ciertas reuniones que tengo que hacer, pero me comprometo a que lo que estoy respondiendo son cosas del trabajo, no estoy entretenido. Entonces sentarnos como familia, que esto se puede hacer desde que los niños tienen 2, 3, 4 años, Completamente desde de cosas acuerdo. muy simples y decir, estos son los tratos que tenemos como familia, estos son los acuerdos y no los rompemos. Eso es un arma muy poderosa para las pantallas y para todo lo que viene en la crianza, ¿verdad? Entonces creo que eso es Completamente de súper, acuerdo. súper importante. Y sabes que ahorita que decías sobre lo de no ver antes de dormir y demás, estaba yo recordando que una mamá se acercó a nosotros después de unos cursos que estábamos dando y nos explicaba que su hijo había tenido, bueno, a mí me explicaba porque se acercó a mí personalmente. No voy a decir nombres para que no va a pensar que estoy, Claro, claro. que estoy sacando información sensible, pero sí me explicaba que a medida que el niño iba viendo más pantallas antes de dormir, digamos, que Ujú. se le ponía la tablet o el teléfono, lo que fuera, el niño se despertaba como con, no sé si se llaman terrores Sí, nocturnos, sí, sí, no, pueden ser, ni depende de la siquiera sé edad. si es lo mismo, ¿verdad? Ajá, pesadillas y terrores Pero se nocturnos. despertaba gritando, peleando en la noche y pues obviamente eso hacía que nadie en la casa durmiera bien, ¿no? Ujú. Porque no es como que lo vas a dejar gritando y no te vas a dar cuenta. Y entonces habían ciertas señales que ella estaba viendo que quizás después empezó a conectar las ideas y dijo, bueno, de pronto es porque vio pantallas antes de dormir o jugó un juego, qué sé yo. Ya hablamos un poquito más específicamente del caso y la referimos a un especialista. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces estamos, tú has descrito como muchas dinámicas ahorita familiares que a veces podemos pensar que es normal. Claro. Es normal, por ejemplo, ir a un restaurante y, porque ahora tú lo ves en cualquier lado, tú ves, entras a un restaurante y tú ves que toda la familia está en pantallas, todos, incluidos los adultos. Ujú. Y no sé qué explicación, porque como te digo, yo no soy psicóloga, soy politóloga, pero ¿hay alguna explicación para cuando uno está embobado en una pantalla, ya sea comiendo, viendo la televisión o la tablet o lo que fuera, que ni siquiera tu centro de, ¿cómo se dice? Cuando ya de satisfacción, Acción. ¿verdad? Que te dice ya te llenaste, si no comes y comes y comes. Y hay papás que dicen eso, es que mira, este es súper mañosa, súper mañoso, no come nada, le pongo una pantalla, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero no aprende el niño a No, comer. Entonces son pequeños detalles que tal vez han sido muletas para nosotros, que sí, me encanta que hayas empezado hoy con que no nos sintamos culpables, porque yo sí. de verdad jamás en mi vida me he sentido tan culpable hasta que fui mamá. O sea, de verdad, Sí, cada no, nueva no, no. información, nuevo reel, nuevo paper, nueva investigación, nuevo especialista, yo me siento la peor mamá del mundo, No, no, cada no. día, te lo juro. No, no, O para yo digo, nada. hoy sí, soy la peor, no puedo ser peor, y el día de mañana me siento peor. O sea, de verdad, es una culpa que uno carga Sí, sí, terrible. sí. Entonces me encanta que lo digas eso porque lo que menos queremos en este podcast es Así que es. compartan esa culpa que yo siento Ujú, que y todos que sentimos, todos como tú podemos dices. sentir, sino lo que tú dices, ¿verdad? Bueno, tal vez no hemos tomado las mejores decisiones, no teníamos la mejor información, empecemos a tomar las mejores decisiones, ¿no? Claro. Pero es conociendo qué opciones nos puedes Pues dar. dar tú de formación, ¿no? Donde podamos estar estudiando, leyendo constantemente para no perdernos entre todo lo que hay. Sí, digamos, yo creo que lo importante que mencionas de esto es, por ejemplo, cuál es esto que me hace desconectarme. Y es que la pantalla hace justo esto, es que me desconecta de mi persona. Entonces yo entiendo, ¿verdad? O sea, como mamá, por ejemplo, yo pues tuve una hija que nació con un peso saludable, pero al llegar al año y demás empezó a quedar en el peso y llegó una etapa al año que yo entendía como desde mi formación que era normal que esto pasara, pero al mismo lado estaba esta agonía de se me va a desnutrir y, ¿verdad? Como que todas estas ideas. Y entonces, pues nunca caía la idea de ponerle la pantalla, pero ahí,
pude empatizar con muchas familias que yo conocía que dicen, mi hijo no come y no come si no está frente a una pantalla, porque me entró esta sensación de agonía, de decir, pero es que tengo que buscar la forma en la que coma, ¿verdad? Y bueno, ya se encontraron formas, pero lo que voy es que es fácil empatizar con estas necesidades, como decir, necesito un tiempo para mí, una mamá que está sola en casa y demás. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Justo, nuestro cuerpo se desconecta de nuestras necesidades reales, que el cuerpo es muy sabio y sabe hacerlo desde que es muy chiquito, pero al estar frente a una pantalla hay una desconexión completa y total, ¿verdad? De las formas en las que nosotros podemos como familia ir retirando, o por ejemplo decir, voy a quitar esto, es como tú dices, la información, ¿verdad? Hay muchos estudios allá afuera, yo recomiendo mucho a Karina Castro-Fumer. Karina Castro-Fumer es una neuropsicóloga que justamente habla mucho el tema de pantallas y ella pues tiene algunos libros que hablan del tema, y yo siempre los puedo recomendar, y no solo libros para adultos, tiene libros para niños también, ¿verdad? Tiene uno que se llama Brain Connection, que me parece una herramienta maravillosa que podemos usar con nuestros hijos porque te describe qué pasa en el cerebro, no solo con las pantallas, sino pantallas, comida chatarra, cuando no hacemos ejercicio, cuando, ¿verdad? Entonces realmente es un libro bastante completo de cómo podemos vincularlo también con nuestros hijos. Y luego creo yo es tener estos no negociables y negociables como adultos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que Karina Castro lo decía mucho es que hay como 5 nunca para ellos, que yo los asumí para mi casa con algunas modificaciones, pero estos 5 primero era nunca cuando estás comiendo, porque entonces, como decíamos, cuando estás comiendo y estás frente a una pantalla, te desconectas completamente de tu necesidad de saciedad, cuando ya estás listo, cuando ya no quieres más. Entonces, lo primero es esto, nunca cuando estoy comiendo, nunca en un evento familiar, cosa que me pareció también muy poderosa. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un almuerzo con la abuelita, con la tía, lo decíamos en los restaurantes, lo primero que hago es ponerle la pantalla, ¿verdad? Otro era como nunca 2 horas antes de dormir, nunca cuando está realizando otra actividad, o sea, si me estoy lavando los dientes, no frente a un video. Si estoy poniéndome la ropa, no necesariamente frente a una pantalla. Y nunca, que esta vez de verdad que esta no se debería romper nunca, y es nunca para calmar una emoción. O sea, mi hijo está enojado, mi hijo está muy triste, entonces venga, aquí está el videíto. Totalmente. Pero entonces, si no hago esto, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Verdad? Lo que puedo hacer primero es entender cuáles son las necesidades específicas del niño que yo tengo enfrente. Y esto es tan fácil como googlearlo o meterte en alguna red, ¿verdad? Y buscar como cuáles son las necesidades fisiológicas. Y yo siempre digo fisiológicas porque la fisiología no miente. Ahí hay corrientes, ahí hay métodos, ahí hay todo, pero la fisiología no miente. La fisiología, perdón, es mi necesidad de cerebro y cuerpo y cómo estas dos se conectan y qué es lo que yo necesito. Entonces, ¿cuáles son las necesidades fisiológicas de un niño de 2 años? Movimiento, ¿verdad? Atención, contención y demás. Y entonces buscar podérselas dar desde una forma más holística, creo que puede ser la palabra, o más natural, sin necesidad de tener que tener un dispositivo cerca. A un restaurante, por ejemplo, algo que yo sí creo, por eso no digo que hay que llevar una maleta con 1000 cosas. Está bien si lo quieres hacer a un inicio, pero también los niños necesitan aburrirse, ¿verdad? Como que si tú te pones a pensar cuando tú eras chiquita y te ibas a la playa y te ibas en el carro, y no había tablet para que en el carro vieras todo de la pantalla. ¿Qué pasaba? Pues te aburrías, empezabas a contar los palitos, empezabas a ver cuántas luces, a ver cuántos carros rojos, a ver cuántos... Esto es súper valioso para el desarrollo de los niños. Entonces, yo no digo que te lleves toda la casa de juguetes para que su hijo te entretenga. También dale el espacio para que se aburra y que diga, ay, estoy aburrido. Pues bueno, juguemos con la servilleta, juguemos con el palito, pero dar esa oportunidad de aburrimiento también es un espacio que va a ser enriquecedor para nuestros niños. Entonces, conocer sus necesidades, dar ese espacio para el aburrimiento, y darme el espacio a mí para también sentirme incómoda, porque probablemente me va a incomodar no poder estar platicando 3 horas con mi amiga en el cafecito, ¿verdad? Completamente. Y pues, ¿verdad? Y si le pongo la pantalla, pues ahí estoy las 3 horas tirando todo el chisme. O estoy en el súper y el niño un montón berrinche y yo estoy Ajá. pensando más en lo que la demás gente está pensando y no en la necesidad de mi hijo. Sí, Y ahí estamos todas. Y esa incomodidad, esos momentos de incomodidad, ese berrinche, Sí. ese quiero estar con mi amiga, pero esos espacios son los espacios donde los niños aprenden. El niño no aprende de que yo le diga como, tú vas a actuar de tal forma cuando sientas tal forma. El niño se está sintiendo de tal forma y ahí es donde el niño aprende y donde yo también aprendo. Entonces, darle apertura, sí, a esos momentos de incomodidad. Yo tengo un mantra y mi mantra es, esto va a ser incómodo para mí, ¿verdad? Cuando mi hija empieza así de... y que uno dice, aquí solo escala y no hay forma de pasar atrás, lo primero que me digo es, tú puedes con esto va a ser incómodo para ti. Porque cuando lo verbalizo, esto me dice, Totalmente. Tú puedes con esto, ¿verdad? Tú puedes hacerlo. Te lo voy a copiar. Me encanta, te lo voy a copiar. Y entonces, bueno, una pregunta que como toda esta temporada se trata de este tema, la hemos hecho a varios expertos.
Te pregunto, ¿hay diferencia entre lo que llaman pantallas pasivas y pantallas activas? Es decir, la televisión, el cine versus una laptop, un smartphone y una tablet. Y si sí, ¿cuáles son las diferencias? Sí, sí hay diferencias entre una pantalla pasiva y otra activa. Generalmente encontramos que la mayor recomendación desactualizada es mejor que tu hijo esté frente a una tablet con una app educativa a que esté viendo una película en un televisor, ¿verdad? Esto es lo que generalmente como papás creemos. Es todo lo contrario, ¿verdad? Si estoy en el punto en donde tengo que poner una pantalla, que mi recomendación siempre sería no antes por lo menísimos de los 2 años, y no solo es una recomendación propia, es una recomendación de la Asociación Americana de Pediatría, no antes de los 2 años, pero si me veo una necesidad, es mucho mejor que sea frente a una pantalla pasiva que a una pantalla activa. Y no solo una pantalla pasiva, sino una pantalla pasiva lejos que una pantalla que estoy acá, en el carro o que estoy aquí viéndolo. ¿Por qué? Primero está lo que hablábamos anteriormente, que es el sistema de recompensa. Cuando yo estoy viendo una película, y que siempre recomiendo esto también, que es como lo que empiezo lo termino. ¿Verdad? Si empiezo a ver una película, la tengo que terminar de ver. Es que esa parte de la canción me encantó. Ok, pues la próxima vez que la veamos, pues la vas a volver a ver, pero postergar ese momentito. Pero entonces, ¿qué pasa? Estoy viendo la Sí, es película. cierto. Toman Sí. el control y la regresan, y la regresan, y la regresan, y la regresan, y la Ujú. regresan, y de la pan. Sí. Como No, con... no lo había Sí, pensado, que sí, tienes toda justo. la razón. Sí, 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 sí. Y es que Porque es muy sí, y fácil. nosotras en nuestra época no podíamos hacer No, eso, porque no, no. veíamos la película en la tele y pues, se Si pasó. volvía a aparecer, ¿no? Ajá. Ajá. No había pensado eso, Sí. mira qué interesante. Y ese sistema de recompensa le da muchas habilidades a los Ujú. niños, por ejemplo, la paciencia, la atención, todo este tipo de cosas, el control de la frustración, el control de impulsos, todas esas funciones ejecutivas que son cosas que los niños tienen que desarrollar, nos las dan la vida como tal, pero la vida no es, o el cerebro no viene pensando que la vida es repetir lo que a mí me gustó 100 veces, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Veo y demás, y ahí se acabó. ¿Qué pasa con la pantalla activa? Yo, aparte de tener la luz, el movimiento y demás, tengo una constante recompensa. Si meto al niñito corriendo para allá, llegó, ¡pum!, me da un premio. ¡Pum!, saca luces. ¡Pum!, no sé cuánto. Eso estás hablando de la pantalla activa Activa. con juegos, digamos, como los Exactamente, con jueguitos juegos. y Sí, ajá. digamos, cuando yo hablo de pantallas pasivas y activas, entiendo esto. Como la pantalla pasiva es aquella que estoy viendo y la pantalla activa es aquella que tiene como una Pero una interacción. pantalla activa podría ser, por ejemplo, un smartphone con YouTube Kids, donde el niño puede regresar y regresar lo que estamos hablando. ¿Se podría Sí, considerar pantalla activa? sí, eso podría ser considerado una pantalla activa porque el Mm, niño tiene como control también sobre las acciones que están pasando dentro pues, en la pantalla como tal, ¿verdad? Una pasiva es en la que yo me siento y estoy ahí viendo, claro. ¿verdad? Que también tiene que ser por un tiempo prudencial, que te digo, hasta los 5 años no debería pasar de 1 hora con control, pues, parental, ¿verdad? Con Claro. control de un adulto. Pero entonces, ¿qué pasa? Justo lo que te decía, este sistema de recompensa se activa y yo recibo esto de forma muy inmediata. Y entonces cuando yo le digo a mamá, mamá, ¿me puede servir un vaso de agua? Y ese vaso de agua no está mágicamente en 3 segundos a mi lado, ¡guay! Exploto porque ¿cómo así? Pero esos niveles de tolerancia van bajando y van bajando. Entonces, si tienes que optar por una de las dos, la idea es siempre puedas optar por una pasiva, que es algo que el niño pueda como ver, y mejor aún si tiene como un hilo conductor que el niño tiene que seguir. Ves estos videos que, pues yo no quiero decir programas y demás, pero que cambian y cambia la música y cambia el fondo y no sé qué, Ujú. y cada 3 segundos está No, pasando dilo, algo porque nuevo. aquí no tenemos Ah, patrocinadores. ah, si no, yo sí, Todavía, si alguno quiere, bienvenido. pero, por ejemplo, si tú ves un programa que es famoso ahorita para chiquitos que se llama Cocomelon, Sí, ¿verdad? Entonces, yo el sabía que Cocomelon, eso ibas es a decir, decir. bueno, Ajá. pum, salta pantalla, salta canción, No, salta. hasta yo salgo aturdida cuando he visto, de veras. Eso, Es eso, los colores, cambia, 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 cambia. O sea, de eso. verdad es too much. Es too much. Y no solo Sí. es too much, sino que el niño está recibiendo y recibiendo. Y no Ajá. tiene cómo conectar. O sea, esto es el inicio. Esto está pasando aquí en medio. Hay un problema que tienen que resolver. Ujú. Y esto es la finalización o como, ¿verdad? Cómo termina y cómo se desenlaza esta situación. Entonces no tienen un hilo conductor que seguir. Entonces lo mejor es buscar historias que probablemente, pues no digo que sean historias de 2 horas, pero historias de 5, 10 minutos, 15, que tengan como un inicio, un problema que resuelven, acciones que están pasando y cómo termina, porque eso ayuda de una forma mental. Con esto no digo que la tele ayude, digo que sí, No, en no, no, todo claro. caso, ¿verdad? Me va a ayudar a que haya como un nivel de comprensión de lo que está sucediendo frente a esa pantalla, ¿verdad? Em, y también importante, como todos estos programas que yo voy a poner a mi hijo, si al final voy a hacerlo a través de una tele o de algo que van a ver, que sean lentos, que busquemos, ¿verdad? Como que creemos, tenemos el mal concepto de que el niño necesita estímulo, se nos dice, o sea, tu hijo para desarrollarse necesita estímulo, 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 estímulo. Y esto va de la mano con el tema del asombro, ¿verdad? Mientras más neutra, mientras más limpia
es la experiencia que mi hijo está teniendo, muchas más cosas va a lograr absorber ahí. Entonces, aquellos programas que, como estamos diciendo, tienen estos cambios de sonido, música, bla, 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 son más que algo que me estimula, me sobreestimula. Y entonces ahí tengo al niño con rabietas a cada rato, con problemas de conducta, ¿verdad? Con que está desesperado, que está irritado y demás. Y claro, mi cerebro no tiene la capacidad de procesar todo esto a una edad corta. No tiene cómo terminar y ponerle fin a esta experiencia para empezar una nueva. Entonces tengo yo al niño acá como completamente irritado, que pasa mucho también cuando ves tú esos salones de clase que tienen los meses, el calendario, los países, el niño de la semana, el no sé qué más, y que están llenos de cosas y uno dice, porque mientras más estímulo mejor, ¿verdad? Ahí hay que cuestionarse un poquito y no necesariamente, el cerebro es muy inmaduro y no tiene la capacidad de procesar todos esos estímulos de forma ordenada en ese momento. Y ahorita que explicas esta parte, porque me encanta que traste el tema ya de asombro, pero antes de pasar a ese tema, tengo una pregunta. Si ya, por ejemplo, ya yo no tenía información, no sé, tuve una, qué sé, no vamos a juzgar aquí papás, ¿verdad? Pero No. no tenía yo la información, tuve una situación personal, familiar, de salud, lo que sea, que X, por un tiempo específico, intoxiqué a mi hijo con pantallas. Aprendí esto y me di cuenta que, como tú dices, va a ser un momento incómodo, va a ser difícil. Se puede desintoxicar, no sé si esa es la palabra correcta, sí. se puede desintoxicar un cerebro de un niño o niña que estuvo 100% en batallas, primero. Segundo, ¿cómo se va a ver este proceso? Y tercero, ¿cómo lo puedo hacer? Ok. Sí, sí se puede. Esto de las pantallas, yo sé que suena como bien duro cuando uno lo dice, pero realmente es así y es como una adicción. Cuando un niño está, yo he tenido casos de niños que están 9 horas frente a una pantalla, que están 10 horas frente a una pantalla y las repercusiones se ven y se ven al día, ¿verdad? Más allá de lo conductual. Entonces, esto se trata y debe verse como cuando tú estás tratando a una persona adicta, ¿verdad? Una persona que tiene problemas con el licor, que tiene problemas con algún vicio como esos. Ese quitar, ¿verdad? Va a crear y va a generar una sensación de abstinencia que va a tener repercusiones en su cuerpo físico, no solo a nivel mental y conductual, sino que también puede ser que el niño a nivel físico le duela algo, se sienta mal. Entonces, si yo ya llegué a un punto donde me estoy dando cuenta que esto está repercutiendo de manera tóxica a mi hijo y se lo tengo que retirar, pues primero tener la claridad de decir, esto es un proceso, pues yo no voy a decir igual que una adicción tal cual, porque no, ¿verdad? No sé decirlo de esa forma, pero sí muy similar a esta sensación de abstinencia. ¿Por qué? Porque le estoy quitando al cerebro esta sensación de placer inmediato, le estoy quitando al cerebro lo que ya conoce y más allá del estímulo como tal, estoy haciendo como creando nuevas vías y nuevas formas en las que mi cerebro se puede conectar. Entonces, entendiendo esta parte, nos da ya la idea de decir, pues fácil no va a ser, pero la pena va a valer. Y si tú la pregunta es si un cerebro puede recuperarse de una situación de estar muy expuesto, hasta cierta edad se puede, pero de igual forma, aunque no se recupere un 100%, o sea, no se sigue como postergando ese Claro. momento en donde va a afectar mucho más. Entonces puede ser que mi hijo haya desarrollado problemas de atención muy fuertes, que ya tenga un niño yo de 9, 10 años, que, ¿verdad? Como arreglar esas vías o reconectar esas vías no vaya a ser tan fácil como que si lo hubiese hecho cuando el niño tenía 2, pero igual vale la pena empezar a esa edad, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se va a ver? Pues no se va a ver bonito, ¿verdad? No se va a ver lindo, pero yo creo mucho en el poder de la comunicación, creo mucho en el poder de comunicarnos con nuestros hijos y de anticipar. Entonces, yo tengo que tener una estrategia que puedo crear a la par de un especialista, y eso es lo que yo siempre recomiendo, en donde, ¿qué puedo hacer? Decir, estos son los pasos y las decisiones que vamos a tomar como familia, y yo a esto me voy a aferrar de forma fuerte y contundente, ¿verdad? No voy a Claro. ceder ante el llanto, no voy a ceder ante, sos la peor mamá, odio mi vida, y todas esas cosas que los niños pueden llegar a decir, Claro. ¿verdad? Pues sí, soy la peor, pero bueno, no hay otra, ¿verdad, mi hijo? Esta es la que te tocó y aquí estamos. Hacerle como entrada a todo esto y pues ser fuerte y contundente en esto que quiero como cambiar. Entonces ya teniendo ese plan, lo puedo transmitir, lo puedo comunicar las razones por qué y no tengo que esperar un sí de mi hijo, decir, mami, gracias por preocuparte de esta forma por mí, está bien, lo vamos a hacer de esta forma. Probablemente sí, muy probablemente no vaya a ser así. ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver como un momento de mucha rabieta, se va a ver como un momento de mucha resistencia, se va a ver como un momento en donde hay que, ¿verdad? Como prepararnos como adultos para poder sostener algo que yo misma provoqué. Y Mm, aquí quitando el tema de la culpa, pero sí metiendo el tema de la responsabilidad, responsabilidad claro. y decir, esto que yo estoy viendo acá
es por esta decisión que yo tomé y yo tengo que hacerme responsable de esto porque mi hijo hasta que crezca suficiente, sigue dependiendo de mí de muchas maneras. Entonces, tengo que hacerme responsable de esto, pero yo lo que les puedo decir es que la pena o los casos que yo he visto de, como te digo, suena fuerte, pero de rehabilitación, hay un cambio completo desde conducta, desde cómo aprende el niño, desde la capacidad Y de... para mantener las expectativas adecuadas, todo esto que estamos hablando de forma tan realista, también por eso nos llamamos para ser honestos. Por ejemplo, no estamos hablando que va a ser un día. No, no, no. O sea, estamos hablando, puede ser Meses, o puede ser una un año, semana, sí. 2 semanas, 6 meses, un año. ¿Va a Y digamos, depender? va a depender mucho del tiempo, o sea, del nivel de dependencia que tenga mi hijo a las pantallas. No digamos el tema de los videojuegos. Cuando ya entran los videojuegos, quitar eso es mucho más duro todavía. Pero entonces, va a depender mucho de qué nivel de adicción tiene mi hijo a una pantalla que tiene ese tiempo. Va a depender mucho del temperamento del niño. Hay niños que tienen un temperamento por naturaleza, suelen tomar los cambios de mejor forma y hay quienes se aferran más a las cosas que conozco y esto es algo que no puedo regular yo. El niño Claro. ya nace así. Hay que Em, enseñarle a manejar la frustración a los Sí, niños que no son sí, tan resilientes, pues. exactamente. Pero ¿qué pasa? Sí, no va a tomar un día, Ujú. ¿verdad? No va a tomar un día, puede tomar meses. Lo que sí estoy segura es que si esto se posterga por lo menos por 30 días o 21 días, que dice que tu cerebro cambia como la forma en la que funciona en 21 días, 21, 30 días, en donde yo soy firme, cada vez se va a hacer más fácil. Entonces, si para la primera semana ese no hay videojuego, no hay iPad, se convierte en un Javier, hay aquel grito y un llanto de 2, 3 horas o matadas de puerta y es un caos en la casa. Alrededor del día 35, 40 probablemente va a ser como un ¡pa! Que Ujú. molestas, mamá, ¿verdad? O sea, o no me caes mal. Y probablemente no sea este nivel, va a ir graduando, igual ese nivel de tolerancia va a ir graduando y va a ser más fácil, pero por lo menos los primeros días hay que sostenerlo con firmeza, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil ser cuando nos toca tomar esas decisiones como padres de familia, ¿no? Entre ser el amigo, el que nos quieren, el que nos aman, o ser el papá que tiene la autoridad y que tiene que tomar las mejores decisiones, aunque sean las no populares e incómodas. Y en lo que tomas agüita, porque no te he dejado tomar ni un trago de agua. Quiero hacerte una pregunta. Y este tema también lo hablamos con otra experta en otro episodio, que lo van a escuchar después de este, pero quiero, quiero hablar del tema de los colegios. Estoy Ok. segura que te enteraste del caso de los niños que Ujú. con inteligencia artificial desnudaron a sus Esas chicas, compañeras, va, y que presuntamente vendieron las las fotos, fotos. porque a la fecha que estamos grabando no se ha vencido en juicio el tema, entonces no podemos decir qué pasó con certeza, sino que presuntamente sucedió. Ujú. Y entonces eso abrió un debate en redes sociales con padres de familia diciendo, bueno, ¿y qué están haciendo los niños con smartphones en el colegio? O sea, ¿a qué van al colegio? Ujú. Entonces, aquí tengo muchas preguntas, porque Ok. tenemos seguidores que son también directores de colegio, profesores, tus colegas, por no decir competencia, Colegas. tus colegas, slash competencia, no, Ajá. no, pero sí, tus colegas que nos escuchan, y entonces, ¿qué les podemos aconsejar? Porque, a ver, la tecnología, o sea, nosotros no somos antitecnología, y No, eso que claro, la tecnología puede ser, es más, gracias a la tecnología está llegando este música. podcast, y siempre lo digo, pero los colegios, especialmente en el sistema educativo privado, están, aunque el público también con pandemia, están exigiendo que los niños lleven dispositivos a edades cada vez más tempranas. No smartphone, no, No, un no iPad, teléfono, una sino tablet. una tablet o una computadora. Que lo exigen porque hay que hacer ciertos trabajos, ¿verdad? Algunos Ujú. niños ya están aprendiendo programación o robótica, o pues ya obviamente hay que enseñarles a utilizar Word, Excel, PowerPoint, etc. Entonces, ¿cómo hacer que el sistema educativo de Guatemala entienda las implicaciones del uso de dispositivos, qué reglas se pueden poner, se recomienda o no? Porque, por ejemplo, uno de los casos que hablamos antes del episodio es cómo en España el Ministerio de Educación Ujú. está iniciando a regresar al papel y lápiz, Lápiz. ¿no? Ujú. Porque ya van a dejar la computadora y la tecnología para la educación superior, es decir, en la universidad. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cuál sería lo más recomendable como experta? Gracias. Pues mira, yo pienso que es entender lo que tú misma dices. La tecnología es una herramienta que vino a quedarse, es una herramienta que nos puede servir de muchas cosas, pero también es un instrumento
que tampoco es tan complejo de aprender a utilizar. Entonces, esto de que el niño tenga que estar... Tampoco te vas a tardar 10 años, dices. Exactamente, Es o un buen sea, punto. lo usa, o sea, la tecnología está hecha para que la utilices, ¿verdad? A menos que te vayas a especializar en ser un programador y demás allá, pues probablemente viene una situación más compleja. Pero para el uso que le damos la mayoría de personas todos los días, pues es algo que lo aprendes en un par de horas, minutos, no necesitas tanta información. Entonces, no veo ningún sentido en que un niño pequeño tenga acceso a ningún tipo de dispositivo electrónico cuando es pequeño, a ninguno. Desde mi criterio profesional, los niños no deberían de tener acceso a un dispositivo para fines académicos, menos para fines académicos, hasta alrededor de los 14, 15 años, ¿verdad? O sea, no debería de haber algo previo a eso. ¿Qué pasa? Tú dices, usemos Word, usemos Excel. Nuestros hijos probablemente van a tener otro tipo de herramientas que el día de hoy ni Totalmente. conocemos Totalmente. para cuando tengan que utilizar eso. Entonces, ¿por qué le tengo que enseñar yo a un niño a usar Excel a sus 9, 10, 11 años? No hay ninguna razón. Aparte, el aprendizaje de este niño debería ser un aprendizaje por medio de la experiencia, por medio de estoy haciendo, estoy creando, tengo una comunicación con mi amigo, estoy resolviendo problemas acá, estoy creando cosas con los recursos que tengo en el jardín, con los recursos que tengo en el parque. Em, pero lo que sucede es que entonces viene esta forma de pensar, porque aquí en Guatemala, pues tristemente todo nos viene un poquito como atrás, ¿verdad? Entonces hubo un momento en donde decían, introduzcamos todo lo que son las nuevas tecnologías, porque esto le da como crédito a mi centro, esto le da como un valor de que nosotros somos estas personas. Yo me acuerdo que yo fui a conocer un colegio y me decían, y que me dio mucha gracia, porque yo no soy muy tecnológica, digamos, pero entonces me decían las directoras, no, sí, es que nuestros niños utilizan ChatGPT para poder hacer sus investigaciones y demás. Yo no sabía que era ChatGPT cuando llegué a Bueno, ese pero punto. eso fue Fue reciente. A ver, reciente, fue sí. reciente. Y entonces vengo yo y pues digo yo, ¿qué es ChatGPT? Me puse a buscar. Entonces me puse a investigar qué era. Y yo dije, qué horror, yo no quiero que mi hija use ChatGPT para hacer sus investigaciones. Y Claro, estás entrando a un mundo de... Y ellos me lo vendían como que era lo lo máximo. mejor porque estaban en tendencia a nivel de tecnología. Entonces, como te repito, desde mi criterio como directores, ¿verdad? Y como administradores de un centro educativo, informarnos. Justo, y aquí lo tengo anotado porque no se me olvida, pero el estudio de Global Mind Project hizo un estudio de casi en 41 países y alrededor de, no sé, eran como 16,000 personas, 16,000 niños. Y entonces llegaron a la conclusión de que a los niños que se les dan dispositivos electrónicos por fines educativos, por fines recreativos, por lo que sea, antes de los 10 años tenían un 74% más de probabilidad de sufrir problemas mentales cuando fueran adultos, en comparación a aquellos que se les daba un dispositivo a los 18 años. Y aquí ni siquiera estamos entrando al tema de redes sociales, aquí estamos entrando al tema del acceso a Internet, al acceso que me puede dar el tener un dispositivo electrónico. Entonces, al momento en que yo me informo de esto, pues puedo tomar decisiones más acertadas y decir, como te digo, desde mi criterio, no hay pantallas, no hay ninguna razón para que un niño de 5 años, para que un niño de 6 años, o sea, este jueguito de que mete las 5 manzanas en una canasta, pues nada, me llevo mi canasta y me llevo mis manzanas y mete las 5 canastas de forma real. O sea, ¿qué es lo que los niños hacen en esas edades? Esto, por ejemplo, de los temas de lecturas y comprensión lectora que tienen los niños ya en segundo, tercer grado, nada de eso. O sea, toma un libro, léelo, saca ahí, hace un resumen a mano, sintetiza de forma correcta. Y cuando tengas esta habilidad creada, entonces pues ya, métete a buscar qué es Internet y claro, yo creo que tiene que haber una formación de que todo lo que encuentro en Internet no es cierto, ¿verdad? Y en el tema de redes sociales, yo soy del criterio que los niños no deberían de tener una red social hasta que tengan una mayoría de edad. Nuestra corteza prefrontal, que es aquella que nos hace tomar decisiones acertadas y demás, no termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, si yo digo, yo voy a dejar que mi hijo tenga acceso a una red social en donde hay mucha vulnerabilidad antes de que tenga la capacidad de tomar decisiones acertadas, que esto no digo que sea hasta los 25, pero me refiero 16, 17, 18 años con el control necesario. Y entiendo que eso suena un poco utópico, ¿verdad? Porque, pero si todos los niños de su clase tienen teléfono, pero si todos, pero como responsables, como tú dices, de la institución, es tener la información clara y decir, pues yo puedo entender, pero esto se trabaja de esta forma, esa es la razón por la cual se trabaja, y dejarnos un poco de lado el tema de que, ay, sí, pero esto le da como este nombre a mi Ujú. institución, porque al final estamos creando un daño muy fuerte a los niños, ¿verdad? Y con lo que cuentas de redes sociales, también en España hace como mes y medio, 2 meses, no recuerdo exactamente. Bueno, mes y medio, 2 meses de cuando estamos grabando el episodio, no de cuando lo van a escuchar. Salió una noticia que estaban evaluando una Ley. iniciativa de ley para poder prohibir el uso de redes sociales hasta Sí. los 18 años.
y estaban comentando, esto te lo cuento como anécdota a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, estaban comentando esta noticia en un programa de radio. Y, y nosotros justo esa semana, no sé por qué, sacamos, bueno, nuestra directora de comunicación te podría decir por qué, Ajá. pero sacamos un post de precisamente los peligros que se pueden tener con el acceso a Internet en adolescentes en cuanto al tema de sexting, mobbing y todo este rollo. Pero fue de ese tema, ¿no? Entonces, esta persona, que es locutora o locutor del programa, estaba hablando de esta iniciativa, ¿no? De España, y que exagerados y que no sé cuánto. Y entonces yo les comenté en redes sociales y les puse el link a nuestra publicación, ¿verdad? Y les dije, miren, también hay que, como diciendo, tomemos en cuenta estos temas porque no es solo, ay, no queremos. Y el comentario de esta persona en vivo fue, ay, otra vez Ligia Briz, la ultraconservadora cuadrada que quiere vivir en un mundo utópico donde nadie, no me acuerdo que dijo algo así como que donde los niños no tengan acceso, donde no sé cuánto, y donde no se sexualicen a los niños. Fue la frase que utilizó. Me indigné tanto lo que está diciendo que hasta frené el carro porque yo iba en el tráfico. Me parqué en un lugar X y me puse a tuitear en ese momento porque yo estaba indignada de las barbaridades que estaba diciendo. Pero fuera de eso, tienes razón, se oye utópico, ¿verdad? Se oye utópico que ahora, como todo mundo lo hace, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo con mis hijos, estábamos, no me acuerdo qué día, regresa uno de ellos y me empieza a cantar una canción que ahorita está de moda en las redes sociales. Okay. De estas que hacen TikToks y cosas así. Y yo como, o sea, yo jamás he estado oyendo los videitos con ellos. Yo decía, ¿pero de dónde? Resulta que sus amiguitos, que porque en el colegio no se pueden llevar teléfonos, no era que estaban viendo eso, sino que se quedaron, seguramente, yo no sé si tendrán redes sociales, utilizarán las redes sociales de sus papás, lo que fuera, pero estaban cantando la canción en el colegio y la aprendieron. Entonces, lo que te quiero decir es que esta utopía que tú le llamas con información, para mí no es una utopía, para mí es una meta que debiésemos llegar como sociedad. Porque si tú y yo, por ejemplo, compartimos círculo social con nuestros hijos, pero tú sí estás dando pantallas y yo no, o yo sí estoy dando pantallas y tú no, igual el efecto va a llegar de alguna forma. Sí. De alguna forma va a llegar. Total. Si caminamos todos como sociedad, está bien, cada quien con su opinión, cada quien con su discernimiento, pero vamos caminando hacia una misma meta que al final es el bien superior del niño. Entonces, podemos ir cerrándole las filas a todos estos peligros, pero si cada quien es abierto a su opinión, cada quien, que está bien, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos a discusión, a hablar, pero es que hay cosas que ya no son opinables, hay evidencias que son científicas, que están los papers, están las investigaciones. Ya no podemos dar vuelta atrás, cerrar los ojos, ¿cierto? Y a mí me encanta el hecho que se esté empezando a hablar de regular este tipo de cosas, porque entiendo que hay una libertad de expresión, una libertad de actuar, una libertad de todo. Pero cuando estas situaciones se vuelven un problema de salud pública, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, donde uno dice, ay, pero qué exagerado, sí, pero qué exagerado, miremos los niveles de depresión y ansiedad que han crecido y que están relacionados con el uso de pantallas desde muy temprana edad. El uso de pantallas y el uso de acceso a las redes sociales. O sea, los números están ahí. Entonces, cuando se convierte en una situación de salud pública, pues sí, es que nos compete a todos. Y entonces la idea que esto se pueda regular, ojalá que sea antes que mi hija sea más grande, sí. A mí me parece maravilloso, porque sí, te está diciendo, mi fin superior no es tu opinión, mi fin superior es que está en la investigación, esto es lo que está sucediendo y tenemos que atenderlo. Y bueno, si no llega, yo lo he hablado con mi primo la vez pasada que tiene una hija más grande y me decía, ay, ahí vas a ver, cuando te toque, aquí decir todo lo que quieras cuando te toque. Entonces yo le dije, mira, le digo yo, es que te lo voy a decir, yo estoy segura que yo no voy a ceder a esta situación, por más que mi hija me llore y demás, y lo que estoy haciendo el día de hoy es construir un canal de comunicación tan abierto y esto lo escuché en un programa que decía, que estaba esta cantante Pink, ¿verdad? Y entonces decía, yo le dije a mi hija que me mencionara con estudios, 3 cosas por las cuales tenía que dar un teléfono con redes ella sociales. ha sido súper firme en esto, ¿no? Sí, pero me encantó. Y si me los traes, te doy tu teléfono con redes sociales. No los va a encontrar porque no hay absolutamente nada bueno que sacar de ahí. Y entonces es como lo que tú decías, mi rol como cuidador, mi rol como papá no es ser tu amiga. Sí, yo no te voy a caer bien, yo no te quiero caer bien. No es mi tarea caerte bien, yo te tengo que cuidar. Y si cuidar significa que te vas a pelear conmigo tu adolescencia porque no te di un teléfono con redes sociales, ya cuando seas grande verás cómo te benefició en algo. Pero es lo que tú dices, el impacto sigue. Entonces, que eso se esté regulando me parece
general. Y creo que como instituciones somos las primeras responsables de generar ese reglamento, ¿verdad? Porque lo que tú dices del caso me pareció de todas las formas espantoso. De todas las formas. Primero, el nivel de problema en lo que estos niños se metieron desde una falta de capacidad de tomar decisiones, desde una falta de guía, pues sin culpar a las Y yo familias. te dejo un aspecto más, perdón que te interrumpa, en el No, tema pero de los que cometieron este presunto crimen. crimen. Ujú. Eh, tú no sabes si ellos fueron víctimas también. Tú no Total. sabes si ellos también ya se tomaron fotografías, las Exacto. vendieron, quizás para compensar. O sea, porque como este mundo es Hay una así, red, ese sí. mundo de trata de Sí. personas y especialmente de pornografía infantil, híjole, ojalá que no nos vayan a censurar Ok. en YouTube por esa palabra. Bueno, si no ahí en edición, La pónganme ti. ahí, ajá. Porque de eso No sí no te censura. o sea, ojo que sí la publican, pero no te dejan hablar del tema, Ok. ¿verdad? Pero bueno, lo que te quiero decir es, ¿quién sabe si ellos fueron víctimas Ujú. también antes de hacer, o sea, es que son tantas las aristas, de verdad, pero perdón, sigue. No, justo eso, o sea, realmente las implicaciones que tienen esto para las niñas, no digamos, este sistema de su, ¿verdad? De esas sentirse tan vulnerables a esta edad. Y lo que tú dices, nosotros lo vemos como algo tan lejano, que eso fue lo que a mí me impactó. Cuando yo vi la noticia, dije como, ¿qué? Aquí, en Guate, ¿qué? Ajá. ¿Verdad? O sea, Uno yo dice, decía, eso no lo. pasa en Estados Unidos, Ajá. eso pasa en Lo ves Canadá. como algo tan Ajá. lejano, No, todo no. este tema de estas redes y demás, y luego lo ves, está a la orden del día, está a la orden Así del día. es. Y mira, yo he hablado con amigas que nosotros entramos al mundo de internet, al mundo de las redes sociales sin aviso ni nada. O sea, ay, mientras más amigos tenía, buenísimo, mientras más comparto, buenísimo, compartía mis fotos vergonzosas y uno decía que eso era. Con el tiempo decís como, ay, no, esto es una huella digital que se queda, que hay que enseñarse a los niños. Todo lo que está en internet es una huella digital que se enlaza conmigo. Y ahorita te cuento una anécdota respecto a eso, pero toda esa parte nosotros no la sabíamos, ¿verdad? Pero digamos, yo hablo con amigas que de repente hablaban en Messenger y de repente cómo se contactaban con tanta gente, eso te digo 15 años atrás, ¿verdad? Sí. Y entonces se conocían allá a alguien y de repente aquí allá y terminaban con unas barbaridades de historias, con fotografías no pedidas, y siendo ellas unas niñas, ¿verdad? O sea, siendo nosotras niñas todavía. Entonces el peligro es un peligro que está ahí, ahora mucho más, porque Sí, eso cualquiera fue se hace 15 esconde, años. O sea, ajá. ahorita, No digamos, está ahí. Pero sí. con esta la huella digital, y eso digo, ser como muy contundentes, yo cuando nace mi hija digo, no voy a publicar en redes sociales. Todo el mundo me decía como, ay, bueno, ¿y vos quién sos? Y aquí sos la presidenta, la reina, la no sé cuántos, como quién va a querer, o sea, no, obviamente no lo decían en ese plan, pero ¿por qué crees que tu hija va a ser importante para la red social? Y entonces, aunque ahora sea un poco más flexible, siempre me cuestiono y digo, es que ella no tiene, o sea, ella no me está dando autorización para que yo haga este tipo de cosas y yo no sé hasta qué punto la pueda afectar en su vida futura. Entonces, yo nos entiendo como generación. Nosotros nos entraron a este mundo sin mayor explicación, pero ahora sí nos toca como responsabilizarnos y más que responsabilizarnos, informarnos y tomar decisiones más conscientes a partir de esa información, aunque no sean las más fáciles. Claro, Ujú. completamente. Y para cerrar, queríamos tocar como este tema de la capacidad de asombro, ¿no? Ujú. Porque tal vez tal vez no, sin lugar a dudas, el tiempo de pantallas nos ha quitado mucho, tanto a papás como hijos, el explorar el mundo, ¿no? O sea, la Ujú. primera risa, la primera vez que vas no sé, que haces un picnic, la primera vez que juegas chiviricuarta. Bueno, para los que no sean de Guatemala, es un juego que tenemos, no sé cómo traducirlo a Suramérica o Norteamérica. Pero o sea, la primera vez que haces juegos físicos, que exploras, que aventuras, que te subes en un caballo, que aprendes a Ujú. cortarle la cola a un pony, que no sé, ¿verdad? Ok. Cualquier cosa que te guste. Y cada vez más, por todo lo que nos has explicado tú y los demás expertos de la neuroplasticidad del cerebro, que vas perdiendo como la atención y Ujú. el querer hacer cosas, ¿cómo podemos recuperar esa capacidad de asombro que tú y yo, y que incluso nuestros papás tuvieron aún más que nosotros, porque nosotros ya teníamos la tele de pequeñas, y ahorita cuando en unos años que nos escuchen nuestros hijos van a decir, a la que viejas mi mamá no tenían Netflix? No, no teníamos. Ya estamos en esa época. Ujú. Pero entonces, ¿cómo recuperar esa capacidad de asombro? Que se puedan, ay, no sé, a mí se me ocurre encontrar una mariquita en el jardín y agarrarla y verla cómo come. No sé, de esas pequeñas cosas que podamos gozar juntos en familia. ¿Qué podemos hacer para no perder eso? Bueno, yo te diría que ser más, pues no sé si la palabra sea conscientes o como más intencionales, la palabra es intencional, más intencional con las experiencias que le estoy dando a mi hijo, ¿verdad? Si yo quiero que la capacidad de asombro nace
desde esa posibilidad que tengo de admirarme, de maravillarme de las cosas. Y esto no es exclusivo para los niños. Todos los adultos deberíamos, es eso de poder ver un atardecer y sentirte como pues maravillada y cuestionarte, pero ¿por qué las nubes se pondrán así? ¿Por qué el color así? Eso es lo que hace aprender. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tener esa intencionalidad en las experiencias que busco para mi hijo. ¿Y cuáles son las mejores experiencias? Las aquellas que son súper súper básicas, súper naturales, donde está el aburrimiento, donde no sabemos qué hacer, donde no tengo todo preparado, porque entonces también creemos que, ¿verdad? Tengo que llevar al parque de diversiones a mi hijo y tiene que hacer esto y tiene que comer aquello y tiene no sé cuántos. Y ahí no hay posibilidad de asombrarse. Cuando hablamos de, bueno, Catherine Ecuyer, que tiene un libro perfecto que se llama Educar desde el asombro, que se lo recomiendo muchísimo, habla de cómo se puede percibir como que es una sensación más lenta, ¿verdad? Donde el niño está como tomándose más tiempo como para aprender, pero en realidad es una experiencia de aprendizaje mucho más significativa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como papá? Buscar esos momentos de ir a la naturaleza, conectar con la naturaleza es súper importante y donde yo conecto con la naturaleza no desde el punto de decir, llevo 1000 cosas preparadas, es decir, pues vamos a ver qué pasa un poco, ¿verdad? Y tiremos las piedritas al lago y hagamos esas cosas que hacíamos antes, hagamos un carrito con palitos, pues aquí amarremos con la hojita, todas esas cosas que son mucho más que no requieren pues un gran esfuerzo si queremos verlo así, pero propiciar ese tipo de posibilidades dentro de nuestra dinámica familiar el fin de semana, en el parque, si en las tardes me puedo tomar un momentito y decir, ¿sabes qué? Acostémonos y veamos las nubes, ¿verdad? ¿Qué ves? ¿Cómo las ves? ¿Qué diferente? Ah, mira, va a llover, se nota. Esos espacios que no tienen que ser espacios de 3 horas, pueden ser espacios donde yo estoy 20 minutos sin mi celular, sin absolutamente nada, sin atender nada, pero conectando con mi hijo ahí. Y si se puede hacer mucho más tiempo, pues genial. Pero yo te diría, es como regresar a eso que justo dices tú, saltar en los charcos, ir a barranquear, ese tipo de cosas. Ahí es donde van a hacer esa capacidad de asombro y no decepcionarme, porque a ver, si yo tengo un niño ya de 9 años que nunca ha tenido estas experiencias, o las tiene muy poco y de repente lo llevo a barranquear al parque, ¿verdad? Y el niño está como, es que aburrido, ya me quiero ir, esto no sé qué más, pues tener paciencia y decir, bueno, pero aquí nos vamos a quedar 15, 20 minutos, anda a ver cómo te quitas el aburrimiento, ¿verdad? Esas son, creo yo que situaciones en donde nos podemos acercar más a esa capacidad de asombro e ir disminuyendo de forma paulatina todo aquello que me tiene en este constante estrés. Es que yo no sé si te pasa a ti, pero a veces yo estoy al final del día como estresada Sí. y yo digo, pero no pasó nada en realidad que me haya estresado, pero cuando me pongo a pensar en todos los estímulos que tengo en el día, yo digo, pues, oye, y no digamos para el niño, es exactamente igual. Entonces yo tengo como bajarle un poco ahí, calmarme y dar la puerta y abrir esa puerta para que exista esa capacidad de poder asombrarme, ¿verdad? Sí, y sabes que ahorita que estás describiendo esto, yo estoy tratando de pensar como los momentos más especiales que guardo en mi corazón con mis hijos, Ujú. por ejemplo. Me recuerdo perfecto que hace justo como una semana y media salió un doble arcoíris. Y entonces yo Mm, estaba abajo trabajando, porque tiendo, pues intento trabajar en casa ya en la tarde cuando llegan y estar con ellos y tal. Y bueno, estaba yo trabajando y de repente, ¡mamá! Y yo dije que alguien se somató, ¿qué pasó? ¿Verdad? ujú. Entonces subí corriendo. Pero estaban llorando así, vamos, doble arcoíris. Y yo, ¡ay, qué emoción! Entonces, llorando a la par de emoción. Pero Qué dije yo, lindo. pensé en mí, qué tonta. Qué tonta, porque por estar metida en la computadora que tenía que entregar, me perdí unos minutos, pues, pero fueron unos minutos que no volví a recuperar. Yo pude haber estado jugando con ellos, pude haber descubierto, ¿verdad? Tal vez estoy exigiéndome mucho, pues, porque había que trabajar, pues, ¿verdad? Pero esos pequeños momentos para mí personalmente son los que yo más atesoro, de los que no tengo video, por ejemplo, Mm, por cierto, ujú, en el teléfono, ujú, ¿verdad? De ujú. los que no tengo video en el teléfono, de los que no puedo publicar en redes, de los que, me explico, o sea, son momentos Tuyos. que uno guarda en el corazón y que son de unos y que esos no van a volver, no va a volver a regresar. Quizás vuelva otro arcoíris, pero no va a ser ese Ese momento. momento. Y lo Ajá. hiciste genial, Y ¿verdad? Y no es para quitarte la culpa, pero lo hiciste genial, porque eso también diría yo que tener mucho cuidado. A veces nuestros hijos llegan con la cosa más sencilla y con la, mami, sí. mira cómo va esto, mira, 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 mami, no sé qué, mira lo que descubrí. Y yo como, espérate, mi amor, ahorita no puedo, espérame, Mm, espérame, solo termino esto y te voy a ver. Y como regreso, esto no es para que sintamos culpa, sino para que nos hagamos responsables. Ahí es donde yo conecto con ese asombro de mi hijo y donde yo también tengo la capacidad de asombrarme con él. Y es como esto de ver un poco con los ojos de niño, ¿sabes? O sea, de ay, tener esos sí. momentos de poder ver con ellos y decir, la mariquita, mira mami cómo abrió las alas. Y yo ya sé, ya la he visto 1000 veces cómo abre las alas, pero lo estoy viendo a través de tus ojos. Y esa primera vez que para mí eso es lo Totalmente. más maravilloso de los niños, que es como redescubrir el mundo por Sí. primera vez siempre. Entonces, permitirme soltar y decir, voy a ver a través de tus ojos y voy a prestar esa atención que tiene que ver no solo con el asombro, tiene que ver con muchas cosas de desarrollo emocional para el niño, pero permitirme esas oportunidades de realmente parar
y estar ahí de forma plena para él, ¿verdad? Y como te decía, no buscar todas esas experiencias que están llenas de cosas. A mí, por ejemplo, no sé si te pasa, pero vas a un cumpleaños infantil, entonces está el payaso y el show y no Uy, sé no, qué. sí, yo salgo. La A mí me encanta música. ir a piñatas, me fascina, me fascina. Ajá. Ya, a mí ya no me estés invitando a noche de vinitos, no me estés Nada. invitando para vender, a mí invítame a piñatas porque me encanta ir con mis hijas y ver cómo se la pasan bien. Pero a veces sí Claro. salgo ya aturdida, pues, Ujú. de la musiquita, los payasitos, me encanta, nada. O sea, sí es mucho, sí, Y te te pongo el entiendo, ejemplo te como para entiendo. que entonces cuando estamos buscando esas actividades que van a invitar más al asombro, pensemos que es todo lo opuesto a eso, ¿verdad? Sí, Pensemos que todo es todo lo opuesto a una piñata infantil actual, ¿verdad? O sea, no hay Candy Station, no hay no sé qué, no hay no sé cuántos, o sea, no sí, hay, tienes ¿verdad? razón, tienes Es más razón. natural y entonces Más hay. orgánico el tema. Claro, porque entonces tu hija sale de ahí y bueno, de repente le asombró lo que hizo su amiguita, de repente algo le llamó la atención, pero no sale con aquella cosa de te describe que vio y no sé qué más, porque no da chance, no da Sí, no tiempo da para chance. hacerlo. Entonces, si quieren ver cómo puedo tener una propuesta más de asombro para mi hijo, veámoslo como todo lo opuesto a la piñata. Qué buena, qué buena, qué Ajá, buena, ajá. ¿cómo se dice? Como, Comparación. sí, ajá. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero me encanta que hayamos terminado con este tema. Y a todos quienes nos escuchan, yo personalmente me voy con la meta hoy de tener más momentos para asombrarme con mis hijos, de invertir más tiempo, de disminuir el uso de pantallas, aunque la mayoría de adultos lo utilicemos para el trabajo. Evidentemente yo soy la primera que los utiliza, pero ir, como tú dices, intencionalmente Ujú. viviendo con nuestros hijos porque el tiempo se nos va a pasar como agua entre los Así dedos. es. Así que antes de terminar este episodio quiero dejarlas con Gaby, que definitivamente primero soy tu fan declarada Ay, y segundo te vamos a invitar más al podcast. Yo sé que todos los que nos están escuchando nos van a decir que sí. Entonces quiero que despidas el podcast y les des un mensaje a quienes nos escuchan para motivarlos a vivir esto que hemos hablado y tal vez dejarles ahí, como tú dices, que no todo sea, sino dejarles ahí ganas con algo más. algo más. Pues nada, pues primero pues agradecida por el tiempo y por haber pues escuchado el podcast, ¿verdad? Y luego yo creo que lo que me encantaría dejarles es esta posibilidad de poder cambiar, de que siempre todo lo que hemos hecho, no nacemos con una escuela de padres, no nacemos sabiendo ser mamás o papás. Todos hacemos el mejor trabajo que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces, que las herramientas que hemos podido dejarles el día de hoy y transmitirles el día de hoy, pues las tomen para dejar la culpa atrás y hacerme más responsable día a día, ir haciendo esos acuerdos que me van a llevar a tener no solo una mejor relación para mi hijo, sino a que mi hijo tenga un mejor desarrollo. Y gracias. Gracias a ti, así que nos vemos en el siguiente episodio de Para Ser Honestos. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para Ser Honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos para ser honestos.